¿Cuál es el dato más loco de la Segunda Guerra Mundial que conoces? Mi historia favorita de todos los tiempos sobre la Segunda Guerra Mundial no involucra violencia, asesinato o destrucción en absoluto. Antecedentes: los patrones climáticos en el hemisferio norte generalmente se mueven de oeste a este. Como resultado, los alemanes estaban en desventaja al no saber qué tiempo se avecinaba hacia Alemania porque venía del oeste, es decir, venía a través de áreas controladas por los aliados. Así que decidieron emplazar en secreto una estación meteorológica remota no tripulada en la costa del Labrador canadiense, que podría enviar información meteorológica a Alemania por radio. Recordemos que entonces no existían los satélites meteorológicos. La estación meteorológica fue emplazada por un submarino. En 1943. Como era un poco difícil de esconder, aunque en una zona muy remota, los alemanes le pusieron carteles que decían que pertenecía al Servicio Meteorológico Canadiense. También esparcieron paquetes vacíos de cigarrillos estadounidenses por todos lados para que si alguien los encontrara, supusieran que se trataba de una instalación militar aliada. Finalmente fue descubierto por los canadienses en 1977. De hecho, cuando fue descubierto, la población local supuso que era exactamente lo que los alemanes esperaban que pensaran, que se trataba de un emplazamiento militar canadiense. No fue hasta 1981 que alguien preguntó al ejército canadiense sobre su antigua estación meteorológica en Labrador y el ejército canadiense dijo: esa no es nuestra. Después de que Alemania invadió Francia, obligaron a Fitro Condorcet a fabricar camiones para ellos. En un acto de sabotaje, Fitro Condorcet movió hacia abajo la marca de lleno en la varilla de nivel de aceite del motor. Por lo tanto, los motores funcionarían pero fallarían bajo un uso intensivo. Brillante. De manera similar, cuando los muchachos de Seattle construyeron réplicas del avión Me-262, tenían algunas piezas genuinas para usar como patrones. Un tipo me dijo que desmontó una pata del engranaje de morro para ver su funcionamiento interno y encontró una falla de mecanizado deliberada que, con el uso continuo, eventualmente habría desgastado y colapsado el óleo. Los maquinistas de trabajos forzados hacían las pequeñas cosas que podían hacer para mostrar desafío. Klaus Elberg, un noruego que participó en la operación Kunderside para volar la planta alemana de agua pesada, parte de su programa de armas atómicas, tuvo después una persecución de esquí de varias horas con soldados alemanes, intercambiando disparos con sus perseguidores. Luego se cayó esquiando por un acantilado, se rompió el brazo y esquió otros 20 kilómetros hasta un hospital de campaña alemán. A pesar de seguir vistiendo uniforme británico, los convenció de que en realidad estaba de su lado y recibió tratamiento médico. Luego, los alemanes lo alojaron en un bonito hotel para que descansara. Sin embargo, un comandante de las SS alemanas tuvo un ataque de ira después de que una mujer local en el hotel se negara a dormir con él, por lo que todos en el hotel fueron detenidos y enviados a un campo de concentración. Elberg saltó del autobús que los transportaba y, a pesar de ser golpeado en la espalda con una granada, rebotó en su espalda, y volver a romperse el brazo. Logró escapar y fue un miembro destacado de la resistencia noruega. Veo de dónde sacaron sus ideas la mitad de las películas de James Bond. Esa vez que los británicos arrojaron el cuerpo de un hombre muerto con planos falsos colocados en él para que llegara a España y fuera entregado a los alemanes. Operación carne picada para cualquiera que quiera aprender más. Increíblemente meticuloso. Durante la guerra, Canadá construyó más camiones militares que las principales potencias del eje, Alemania, Japón, Italia, juntas. El poderoso y tecnológicamente incomparable ejército alemán se abastecía principalmente de carros tirados por caballos. Y eso fue después de robar todos los automóviles y camiones de los países ocupados. Hitler invadió Rusia con más caballos que Napoleón. Tengan paciencia con esto. En 1942, una compañía de tropas polacas fue evacuada de la Unión Soviética y encontró su camino hacia Irán. En el camino, se hicieron amigos de un oso pardo sirio al que llamaron Gurtek. Lo alistaron oficialmente como soldado raso en la unidad. Los hombres terminaron en Italia entre 1943 y 1944, trayendo consigo el oso. Ayudó a transportar munición pesada y rápidamente se convirtió en una celebridad entre las tropas. Gurtek finalmente fue dado de alta después de la guerra y vivió pacíficamente en el zoológico de Edimburgo hasta que falleció en 1963. No olvides que le pagaron en cigarrillos. Y sus compañeros del ejército vendrían a visitarlo al zoológico. La bomba atómica fue el segundo proyecto más caro de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto más caro de la Segunda Guerra Mundial fue el bombardero B-29, utilizado para lanzar la bomba atómica. Y los soviéticos lo robaron. 3 B-29 aterrizaron en Vladivostok después de bombardear Japón. La URSS, neutral en la Guerra del Pacífico, los confiscó y detuvo a las tripulaciones, antes de entregárselas silenciosamente a los estadounidenses en la ruta de préstamo y arrendamiento.
En un programa ultra secreto, Stalin le dijo al diseñador de aviones Tupolev, que acababa de ser liberado de un gulag, que realizara ingeniería inversa en los aviones bajo la supervisión de la NKVD. Beria, un cabrón de renombre mundial, dijo que si algo se alteraba o se comprometía con respecto al diseño original, los equipos de diseño serían fusilados. Los aviones estadounidenses se fabricaban con medidas imperiales y los soviéticos solo tenían acceso a la fabricación en sistema métrico, por lo que los metales tenían espesores ligeramente diferentes. Para cubrir esto y que pareciera que eran absolutamente idénticos, el equipo de diseño incluyó el daño de batalla y combinó el esquema de color interno inventando un nuevo tipo de pintura en el color correcto. Funcionó y el Tupolev 4, el primer bombardero intercontinental de la URSS, fue presentado en la marcha del 1 de mayo de 1947 cuando 4 Tu-4 sobrevolaron, lo que demuestra que no eran los B-29 detenidos. Que Hitler solo se unió al partido nazi porque el ejército alemán lo envió a una reunión para básicamente espiarlos. Alguien estaba dando un discurso sugiriendo que Baviera debería abandonar Alemania y unirse a Austria. Hitler se enfureció por esto y despotricó sobre por qué era una mala idea. Los otros miembros quedaron impresionados y lo reclutaron para unirse al partido y el resto es historia. Murió algo así como una 10ª parte de la población rusa. Más bien un séptimo. Las medallas de corazón púrpura que Estados Unidos otorga hoy a sus soldados heridos fueron acuñadas en preparación para las bajas masivas previstas que resultarían de una invasión terrestre de Japón. Editar, aparentemente estoy equivocado y la última de esas medallas de la Segunda Guerra Mundial se entregó en 2000 o 2010 más o menos. Gracias a varios comentaristas por la corrección. No estoy seguro de que sea tan loco en comparación con una tragedia. Los chalecos salvavidas que se les dieron a los hombres en algunos desembarcos anfibios, como el día D, eran básicamente pequeños flotadores redondos. Se suponía que debían estar sujetos y colocados debajo de los brazos, pero debido a todo el equipo que llevaban los soldados, era difícil e incómodo hacerlo. Entonces los colocaron alrededor de la cintura. Cuando entraban al agua, pesaban tanto que el cinturón salvavidas terminaba volcándolos. Y se ahogarían con los pies en el aire, incapaces de enderezarse. Además, este es un hecho de la Primera Guerra Mundial que me gusta. La cría de cabras se convirtió en una gran industria artesanal porque necesitaban alimentar a los soldados indios que no comían carne de res ni de caballo. La solicitud inicial de 7.000 cabras para alimento de los soldados indios que llegaban confundió al oficial militar que la recibió. Recuerdo que una vez alguien publicó una anécdota sobre su tío abuelo durante la Segunda Guerra Mundial, un granjero del Medio Oeste que no sabía nadar y que, naturalmente, pasó toda la guerra en la marina sirviendo en barcos y submarinos. Siempre tuvo su chaleco salvavidas a su lado pero nunca lo usó. Después de que terminó la guerra y fue dado de alta y en tierra para siempre, arrojó su chaleco salvavidas por la borda en un muelle y vio cómo se hundía rápidamente como una piedra. Historia sana. En aquel entonces la tuberculosis era una sentencia de muerte. Los soldados que la contrajeron fueron enviados de regreso a los estados, a salas de tuberculosis donde la mayoría murió. Mi abuelo, un hombre sureño, estaba destinado en un barco en el Pacífico Sur, contrajo tuberculosis y lo enviaron a una sala de tuberculosis en Boston. Vio morir hombre tras hombre. Un día, un médico anunció en la sala que estaban buscando voluntarios para un experimento médico. Él y otro chico se ofrecieron como voluntarios y vivieron. El resto murió. El experimento consistió en antibióticos de alta potencia. Durante su recuperación, conoció a una joven enfermera, se enamoró, se casó con ella y se mudó a Massachusetts. Tuvieron 7 hijos. Soy el mayor de todos los nietos. Muchas décadas después, mi hija contrajo tuberculosis aviar. Fue tratada con cipro, un antibiótico en dosis altas derivado del mismo tratamiento por el que pasó mi abuelo hace tantos años y le salvó la vida. Vi un documental de un tipo que quería ser espía y de alguna manera terminó obteniendo una de las medallas más altas del lado alemán y también una de las medallas más altas del lado aliado. Supuestamente la única persona en hacerlo. Creo que la construcción de la autopista de Alaska está subestimada y es menos conocida de lo que debería ser. Estados Unidos conectó el territorio continental con Alaska a través del norte de Canadá mediante la construcción de 2.000 kilómetros de carretera a través de tierras previamente salvajes. Campos de ingenieros y trabajadores construyeron esta carretera de 2.000 kilómetros a través del Yukon en apenas 8 meses. Ese es un ritmo demencial. Atravesando pantanos, bosques, etc., trabajando a menos 40 centígrados. Simplemente un ritmo de construcción sin precedentes que no volveremos a ver. Es un gran ejemplo de cómo la guerra se gana no solo mediante el combate sino también mediante el material. Un soldado franco-canadiense llamado Leo Major estaba tan enojado con los alemanes por matar a uno de sus amigos que él solo capturó a 93 alemanes y liberó una ciudad holandesa. Siguió trayendo prisioneros,
Tomó algunas municiones y regresó solo para capturar más. Además solo tenía un ojo. Cuando le iban a conceder la medalla de la Legión al Mérito, se negó porque el oficial que lo recomendó no era canadiense. Estados Unidos tenía 2 portaaviones de agua dulce. Tengo que entrenar a los pilotos de transporte en algún lugar, también podrían usar los grandes lagos. También estás a salvo de los submarinos que merodean por la costa. Audie Murphy. Solo búscalo en Google. Hay demasiadas historias para elegir solo una. El tipo era básicamente el personaje jugable en un juego de Call of Duty. Y se interpretó a sí mismo en una película sobre él durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que atenuar algunos de sus logros porque la historia real no era creíble. Simoia, también conocido como la Muerte Blanca, era un francotirador finlandés con 505 muertes confirmadas, en menos de 100 días, claro está, no usó mira telescópica, simples miras de hierro. En primer lugar, las miras se empañarían con el aire frío y, en segundo lugar, un destello delataría su posición. No solo eso, se metía nieve en la boca y se mantenía cerca de los bancos para evitar que su aliento se empañara en el aire y traicionara su ubicación. Estaban muy apretados para evitar que la nieve se elevara cuando disparaba. Mantenía un diario personal llamado Lista de Pecados en el que escribía todas sus muertes, como una forma de arrepentimiento por su acción. Cuenta las muertes por sus acciones, que no cometió, pero de las que aún se sentía responsable. De niño era un ávido cazador y un gran tirador con muchos trofeos. Su caza le dio fantásticas habilidades en la naturaleza tanto en racionamiento como en orientación manual. Combinado con el hecho de que era preciso al estimar distancias de hasta 150 metros con una precisión de 1 metro, su conjunto de habilidades personales era perfecto para permitirle lograr lo que hacía. Los soviéticos estaban tan aterrorizados por este hombre que básicamente terminaron acumulando las probabilidades en un juego de números mediante artefactos explosivos. Cuando finalmente fue herido por un proyectil, lo dieron por muerto y lo colocaron con otros cadáveres. Aproximadamente una semana después, despertó. Leyó su propio obituario en un periódico y simplemente escribió una carta para decirles que estaban mal informados.